Vamos a avanzar, vamos a leer. Y la lectura de esta cápsula dice así. Pero eso fue todo. Es decir, la joven no echó a correr jubilosamente hacia cubierta, hacia la libertad, hacia los brazos abiertos con que la esperarían su padre y su ciudad. A estar en lo cierto, ni siquiera se movió, aunque en el ínterin no dejó de sollozar. ¿Qué? Masculló colérica y dolorosamente el famoso corsario. ¿Qué esperáis? ¿Estáis en libertad? ¿No lo entendéis? Idos en paz. La respuesta suave, serenamente expresada, asombró a todos los presentes, pero más, mucho más, a Kheireddin. No, señor, no me iré. Si deseáis enviar un mensaje al gobernador, mandad a uno de vuestros capitanes, pero yo me quedo. Sacia, ¿es que no estáis en vuestras cabales? No podéis quedarnos a bordo, a menos que... Eso es lo que deseo haceros comprender, señor. Seré vuestra esposa, o lo que sea os ocurra, pero me quedaré. Sí, ahora lo veo con claridad. El bello rostro de Sacia había empezado a iluminarse y sus ojos negros a irradiar esa fuerza que fluye de los nobles espíritus tocados por el dedo de la divina verdad. Fue esa idea, esa esperanza, la que me trajo aquí. Y vuestro grandioso acto de generosidad me ha iluminado la mente y el corazón. Sí, señor, lo queráis o no, seré vuestra esposa o vuestra esclava, pero me quedaré. Tan admirados y conmovidos estaban los presentes por este acto de renunciamiento, que dejaron escapar algunos murmullos. En cuanto al almirante, requirió de largos momentos para tornar a ver lo que era. Comprendiendo su inesperado deseo, los presentes, a excepción de Sacia, por supuesto, hicieron silencioso abandono de la cámara. Cuando quedaron solos, Cair, que había vuelto a sentarse en su lecho con voz apenas audible, por la emoción que contenía, preguntó: ¿Por qué, Sacia? ¿Por qué? Ni yo misma sé por qué, repuso ella sonriendo, alzando las manos con gesto apelante. Solo sé que de este modo doy un sentido de expresión a un hondo deseo, a un afán de mi ser, que me persigue y atosiga desde hace años, cuando me dejasteis ir, allá en Valona. Llamadlo admiración, o subyugación, o amor, o quizás sea expresión de los tres asentamientos. No lo sé. Solo sé que me siento feliz, muy feliz de estar aquí. Sacia, había emoción apenas contenida en la voz de Cair. Gracias, muchas gracias por decir palabras tan hermosas, que halagan mi ser como jamás conoció halago igual. Pero te lo ruego, vuelve en ti. Lo que deseas o esperas es imposible. La mano escuálida del tiempo nos separa. Soy un hombre viejo para ti. Podría ser tu padre. No hay razones u observaciones al respecto que yo no me haya formulado. Pero, ¿sabéis una cosa? Todas naufragaron en el tranquilo mar de la resolución. Las emociones y los sentimientos no se pueden ajustar a un metro. O existen o no existen. Mis sentimientos hacia vos, Señor, no admiten otra razón, y por eso estoy aquí. Kheireddin, abrumado por esa sencilla afirmación, quiso protestar, resistirse a tan hermosa como halagadora perspectiva, pero todo fue inútil. Una y otra vez Sacia aseguró que la suya era una decisión inquebrantable. Se quedaría, no importaba cómo o en qué condición.
y su acento de sinceridad y su tono de seguridad y firmeza hacían comprender que efectivamente era este el final agradable de una resolución tomada hacía mucho tiempo. «Está bien», dijo el almirante lanzando un suspiro y dejándose caer nuevamente en el fondo de la litera. «Será como tiene que ser. Ya que no puedo evitarlo, te quedarás como esposa». Sasia no lo dejó terminar. Poseída a su vez de intensa emoción, lanzando entrecortados gritos que más parecían gemidos o sollozos de alegría, se acercó impetuosamente a Cair y tomándolo de una mano, dejó que su perfumada cabellera negra se entrelazara con la barba de fuego que como un búcaro hechizante ardía en la penumbra. «Pero será con una condición», continuó el almirante, reteniendo con indefinible expresión de felicidad aquella manita blanca y de piel aterciopelada. «Irás a ver a tu padre y le darás cuenta de tu resolución. Uno de mis capitanes te acompañará. Procura que tu decisión, libre y voluntaria, sea escuchada por todos. Quiero que se sepa públicamente que yo soy ajeno a este acuerdo, aunque me sienta y sea el más feliz de los mortales. Te quedarás al lado de los tuyos por 3 días y una vez más volverás a reflexionar. Al tercer día, si no has cambiado de parecer, mi hombre te traerá de vuelta y entonces te convertirás en mi esposa, según los ritos cristianos. Pues has de saber que a pesar de ser el jefe de la flota sarracena, no he abjurado de la religión de mis mayores». Susana Doria, aunque su expresión era radiante, sollozaba quedamente de felicidad. Cuando abandonó la cámara del almirante y se embarcó en un bote junto con Dragut que le servía de escolta. La historia, la que no ha sido interpolada por los prejuicios y las reservas de la intolerancia, dice que la valerosa joven fue recibida en triunfo por el pueblo de Reggio. Luego, en una pública asamblea de notables, hizo saber que las medidas punitarias habían sido levantadas por el mismo Barbarroja y de conformidad a su propia decisión. La información fue saludada con aclamaciones de júbilo y aquellos ricos y prominentes ciudadanos felicitaron a la valerosa joven por su noble y provechosa gestión. Sin dar lugar a ello, y siempre en público, Sasia le hizo conocer a su padre su determinación de ser la esposa de Barbarroja. Tal información cayó como un diluvio de agua helada en medio de la entusiasta asamblea. Felipino Doria se desató en lamentaciones de todo tipo y aunque su hija le aseguró y reafirmó que su decisión era voluntaria y fruto de su libre albedrío, nadie quiso creerle. Y aunque Sasia explicó cuánto le había costado convencer a su vez a Barbarroja y cómo éste se había opuesto a tan descabellada idea, sus oyentes continuaron poniendo en duda sus afirmaciones, a pesar de lo cual no se produjo un pronunciamiento por una terminante negativa. Puesto que los intereses en juego eran muy elevados, prefirieron dejar las cosas como estaban. Lo cual no impidió que abandonaran la asamblea murmurando contra la crueldad y la villanía de Barbarroja por haber logrado que una bella y cristiana joven se uniera a su barco de triunfador. Un día antes del señalado por Kheyr ed-Din, se produjo el retorno del bote portando a su bordo a Dragut y a una contentísima Sasia, que traía con ella varios cofres y baúles con sus pertenencias. En el barco almirante, en los días siguientes, se realizaron los preparativos de la boda, la cual se celebró en la mayor intimidad según el ritual cristiano. Luego, la flota continuó su viaje hacia Oriente.
será lo que deba ser. Ahora, al cabo de 6 semanas de un feliz crucero, Khaireddin debía reconocer la profunda verdad que encerraba la frase favorita del inolvidable Pafnucio. Sí, había sido lo que estaba decretado, señalado, que fuera, desde el fondo de los siglos, desde el fondo del universo, en el cual el mundo llamado Tierra apenas ocupaba el lugar que ocuparía un grano de arena en una playa sin límites. La muerte de Pafnucio había sido un hecho muy triste y sentido, pero ahora, a la luz de todo lo que estaba haciendo, era preciso admitir que su sacrificio no había sido inútil. Por el contrario, había dado lugar a la promoción de nuevos y felices hechos, a circunstancias afortunadas, y por fuerza debía admitirse la profunda filosofía que encerraba aquella frase. Así pensaba Khaireddin, en tanto cómodamente, sentado en su mullido sillón favorito, contemplaba a la animosa, voluntariosa, hermosa y radiante Sacia, ocupada en clasificar, ordenar y estudiar todos los escritos, notas, apuntes, croquis y esbozos del formidable proyecto que Pafnucio estuviera preparando. Y el hilo de sus pensamientos había sido sugerido precisamente por una frase casual emitida por su joven esposa mientras realizaba aquella tarea. ¡Qué obra extraordinaria concebida! ¡Qué ordenamiento y perfección de las ideas, de los detalles! ¡Qué concepción genial y qué maravillosa interpretación de las futuras necesidades! ¡Oh, esto es sencillamente admirable! Será necesario toda una vida para verla realizada. Sí, esa era la frase clave. Una vida entera haría falta para ver cristalizado el gigantesco proyecto. Una vida de la cual no disponía Pafnucio ni él mismo, Khaireddin. Por eso había muerto el antiguo monje nestoriano, para dar lugar a la llegada de otro ser que, impulsado de nobles inquietudes, tomara bajo su responsabilidad semejante tarea. Alguien que siendo joven fuese instruido y con mente liberal, sin prejuicios, abierta a sugestiones emanadas de la divina verdad, que daba movimiento, existencia y razón a ser a todo el universo, de ser a todo el universo. De pronto, escapando a su entusiasmo, Sacia se había echado a los pies de su esposo y señor, mirándolo con profundo afecto. Le había dicho: Khair, mi suerte ha sido conocerte y alcanzar un grado tal de riqueza y poder que ya no puedo aspirar a más sin tentar a Dios. Pero no quisiera que mi existencia terminara allí. Siento dentro de mi ser, en lo más profundo de él, una extraña impulsión que me obliga a realizar alguna obra de bien. Detesto ser solamente una bella y opulenta dama rodeada de lujo y riqueza. Aspiro a utilizar estas cualidades en una obra que, siendo abrumadora, sobrehumana, demande trabajo, lucha, sacrificio. En una palabra, Khair, te ruego, déjame llevar a cabo el proyecto de Pafnucio. Ahí estaba la premisa, libremente, expuesta, generosamente aceptada. Aquel ser no importaba su sexo, porque la cuestión trascendía lo personal y aún lo meramente humano, dotado de nobles virtudes, alentado por elevados pensamientos, comprendía la magnitud de la obra y, aceptando su responsabilidad, se ofrecía para llevarla a cabo. Pero Khair no se mostró satisfecho. Había preguntado una y otra vez si ella sentía realmente lo que decía. Trató de indagar si aquel arranque no era fruto de un impulso juvenil, de un entusiasmo pasajero. Incluso llegó más lejos, buscando solamente el aspecto negativo de la cuestión. Había intentado pintar el proyecto con los colores más sombríos, mas todo esto volvió a naufragar en el mar de resolución de la denodada Sacia, hasta que, asaltado por una idea, creyó haber encontrado el pretexto que haría disuadir
no solo a ella, sino a la persona mejor preparada y dispuesta. Sacia, escúchame. Es muy grato para mí oírte expresar con buenas razones tu afán de realizar un proyecto al cual Pafnucio dedicó toda una vida de estudios. Eso que ves ahí es la síntesis de su pensamiento y de la asimilación de todas sus enseñanzas. Ahora bien, dime, ¿tú crees hallarte en el mismo grado de preparación que él? ¿Supones honradamente que puedes ocupar el puesto de tan sabio como sublime maestro? Con gran sorpresa suya, Sacia ni siquiera se inmutó al oír aquello. Por toda respuesta, se incorporó y salió, para volver al cabo de algunos momentos, trayendo con ella un grueso infolio manuscrito. Sin duda, te refieres a esto, dijo poniendo los manuscritos en manos de su esposo. Ya lo leí en buena parte. Es la síntesis no solo de todo lo aprendido y estudiado por el maestro, sino también síntesis de su pensamiento constructivo. Porque has de saber, noble esposo mío, que Pafnucio esperaba que su transición terrenal podía producirse en cualquier instante. Por eso preparó esto, para que lo leyera quien estaba destinado a realizar su obra. Fue precisamente durante la lectura de su obra cuando nació en mí la idea irrefragable de llevar a cabo este magno proyecto. Y aquí están las instrucciones detalladas. No hay otra cosa que hacer que seguirlas al pie de la letra. Primero será necesario encontrar el lugar ideal para levantar la pequeña gran ciudad. Y aquí dice que tú lo has sugerido al dar un nombre, Brest-Tach. Luego vendrán las construcciones. Cuando todo se haya realizado, será preciso buscar a los hombres señalados, maestros, adeptos, profesores, en las escuelas, monasterios y claustros diseminados por el mundo. El resto será fácil, abrir las puertas a todos los jóvenes de paz y buena voluntad, sin distinción de raza, color de piel o religión. ¿Crees aún que no estoy capacitada para comprender la gran obra? Sí, sería lo que debía hacer. Porque, hecha la cuenta, resultaba que solo una persona en el mundo podía realizar el hermoso y por veces utópico proyecto de Pafnucio. Y esa persona era precisamente Susana. Tenía juventud y disposición y entusiasmo juveniles, sin los cuales el proyecto podía entrar en una fase de paralización. Poseía dinero en cantidad suficiente para invertirlo sin reserva alguna en una obra de magnitud semejante, y tampoco carecía de poder e influencia para dar adecuada cima al proyecto, evitando que influencias extrañas, negativas y obscenas trabasen o perjudicasen el desarrollo de la obra. Tienes razón, admitió el almirante. Estás capacitada, altamente capacitada. En consecuencia, puedes contar conmigo sin reservas. Sacia estalló en súbito y juvenil entusiasmo, y luego de batir palmas alegremente, abrazó y besó a su esposo. ¿Sabes una cosa?, preguntó haciendo un bohín. Siempre tuve la impresión, desde el momento en que fui llevada a tu barco como una prisionera y te vi, que había un elevado nexo entre nuestras vidas. Por eso lloré amargamente cuando me obligaste a subir a un bote y volver al lado de mi tío, el almirante. Y por eso, porque me lo exigía la irrefrenable urgencia interior, allá en Reggio, decidí salir al encuentro de mi destino. Sí, estaba haciendo lo que debía hacer. Oh, mi buen e inolvidable Pafnucio, si puedes vernos y oírnos, sabrás cuáles son en este instante nuestros pensamientos de gratitud hacia ti. Sacia y Cair se miraron y se echaron a reír, pues habían hablado al mismo tiempo y con las mismas palabras.
Constantinopla volvió a ser la ciudad dorada, durante el periodo de festejos públicos que se realizaron para celebrar el regreso triunfal del grueso de la grande e invencible marina turca. Khaireddin Pasha, ya completamente restablecido, fue el centro del homenaje oficial y popular. Su altivo paseo por las orgullosas costas europeas había dado resultados todavía superiores a los esperados. Una especie de atemorizada paralización bélica daba oportunidad a los huestes terrestres túreas para consolidar las posiciones alcanzadas en Austria y Hungría, en el sureste de Europa, y para avanzar sobre otras. Se estimaba que el prestigio alcanzado por la flota turca bastaba para infundir respeto y aún temor en el corazón del mismo sagrado Imperio Romano. Bueno, pues así avanzamos hasta el final. Si nos faltaban en la pasada cápsula 4 hojitas, ahora estamos a 2 hojitas de finalizar esta novela. Ya está. Todo pasa como debe pasar y todo es como debe ser. Hasta la próxima.